Buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos un día más a una actualización del día de hoy, 24 de abril del 2024. Hoy vamos a empezar con las actualizaciones de nuestro canal de Telegram, ¿ok? Como ya sabemos, ha habido unas cuantas cosas que han ocurrido en Ucrania, sobre todo. Los Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayuda a Ucrania, el cual vamos a tocar luego más tarde. Y esa es la noticia más importante, a decir verdad. Pero bueno, vamos a empezar con lo que podemos ver en la pantalla. Aquellos que estén en YouTube podrán ver lo que estoy compartiendo en la pantalla. Pero empezamos con la primera noticia que tenemos en nuestro canal. Momento. La primera noticia va sobre la complicidad de WhatsApp con Israel para exterminar al pueblo de Gaza. WhatsApp, propiedad de la empresa estadounidense Meta, está ayudando al plan de Israel de atacar a los palestinos a través de un programa basado en inteligencia artificial. Israel utiliza un sistema equipado con inteligencia artificial llamado Lavender para identificar a los palestinos en Gaza y luego atacarlos. Este sistema monitorea a 37.000 palestinos. Y estas fuentes vienen del ejército de Israel y de las agencias de inteligencia de este régimen y lo han admitido que atacan a los palestinos cuando están en casa y con sus familias. Recordemos que hace poco compartimos un vídeo en Telegram también, el cual mostraba cómo en las fronteras entre Palestina y Israel es que no había ni soldados israelíes en las fronteras. Prácticamente había ametralladoras con inteligencia artificial que prácticamente identificaban el objetivo y luego les atacaban. Estamos hablando de el uso de robots prácticamente para asesinar a personas, ¿no? Entonces, como veis, WhatsApp es cómplice de esto también porque supuestamente, según esta publicación que tenemos en nuestro grupo de Telegram, WhatsApp provee al ejército israelí con información para, pues eso, para identificar a palestinos y atacarles, ¿ok? La siguiente noticia. Estados Unidos utiliza armas controladas por inteligencia artificial contra soldados rusos en el campo de batalla de Ucrania. Ya sabemos que esta tecnología también se ha pasado. Los Estados Unidos han entregado esta tecnología a Ucrania, obviamente, con los drones y con otro tipo de equipamiento militar, pero hemos compartido en nuestro grupo de Telegram un documental, bueno, un vídeo, perdón, el cual habla de esto y lo explica, ¿no? Para que veáis dónde está yendo, a qué niveles está llegando la inteligencia artificial. Para aquellos que se unen ahora o más tarde, este vídeo se va a compartir luego en TikTok, en YouTube, en Telegram, en todas nuestras plataformas. Es la primera vez que hacemos un live en TikTok, así que si tenéis algún comentario, por favor, ponerlo ahí y lo comentaremos, ¿ok? Siguiente noticia, como veis aquí, Ucrania utilizó la semana pasada un misil ATACMS suministrado por Estados Unidos contra un objetivo ruso, informa Reuters. Según la agencia, Washington suministró en secreto a las Fuerzas Armadas de Ucrania misiles de largo alcance. Los misiles están contenidos en un paquete de ayuda militar de 300 millones de dólares para Ucrania que Biden aprobó el 12 de marzo, dijo el funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato. El funcionario dijo a Reuters que los primeros misiles se utilizaron en las primeras horas del 17 de abril y se lanzaron desde un aeródromo ruso en Crimea, que estaba a unos 166 kilómetros de la línea del frente en Ucrania. Recordar ese vídeo que compartimos, el cual mostraba supuestamente unos sistemas de defensa aérea S-300 rusos que están siendo atacados en Crimea. Si os acordáis, los ucranianos, pues acertaron en ese ataque y destruyeron supuestamente esos sistemas, ¿ok? Pues al parecer destruyeron estos sistemas con misiles estadounidenses ATACMS, misiles los cuales los Estados Unidos ha repetido una vez tras otra que no iba a entregar a Ucrania, pero aún así vemos que los Estados Unidos dice una cosa por este lado de la boca, por este lado dice otra cosa y luego en realidad hace otra cosa. Y lo mismo ocurre con Francia. Ya os dijimos que Emmanuel Macron, en cuanto dice que tiene
la idea de enviar soldados franceses a Ucrania, eso significa que los soldados franceses ya están en Ucrania. Y luego más tarde lo que hacen es justificar el envío o la presencia de estos soldados en el país. Pues lo mismo ha ocurrido con los ATACMS, ¿ok? Dijeron que no iban a entregar ATACMS a Ucrania porque Ucrania los utilizaría para alcanzar objetivos dentro de Rusia, que Crimea es parte de Rusia, te guste o no, pues lo han hecho. Y los rusos dijeron claramente que si los ucranianos atacan objetivos dentro de Rusia, pues van a tener que extender pues ese espacio entre las fronteras de ambos países para asegurarse que el armamento que recibe Ucrania no es capaz de atacar dentro de Rusia. Pues como veis, los americanos están arriesgando una vez más y están dando a los ucranianos misiles de largo alcance, que posiblemente los ucranianos lo utilicen no para atacar a objetivos militares, sino como mostraron en un pasado, van a atacar a objetivos civiles como han hecho continuamente. Pues como vemos, repito, esto era una línea roja para los rusos, el hecho de que los Estados Unidos entregasen misiles ATACMS a Ucrania, pues lo han hecho. Entonces, veremos cuál va a ser la respuesta de Rusia. Obviamente, hay mucha gente, ¿ok?, que dice que Rusia está siendo muy blanda con Ucrania. Rusia no está reaccionando como debería reaccionar una potencia, y cierto es que Rusia se está conteniendo mucho en cuanto a su respuesta a los ataques por parte de Occidente, porque Occidente está provocando. Provocó en un principio en 2014, provocó otra vez en 2022 y ahora sigue provocando continuamente a Rusia. Pues como sabéis, Rusia se enfrentaría a toda la OTAN, a todo Occidente, si decide llevar a cabo una guerra con Occidente, porque están completamente involucrados en este conflicto. Entonces no les conviene, hasta que lleguen a esa línea roja o púrpura o negra, como lo queráis llamar, en la que Rusia no pueda tolerar más el apoyo de Occidente a Ucrania y se lleve a cabo una tercera guerra mundial o una guerra regional en el este de Europa entre las potencias europeas y Rusia. Entonces, eso para responder a las preguntas de mucha gente que dicen que Rusia es blanda, que no está respondiendo, sería un lío bastante grande. Os aseguro que en este conflicto Rusia es el país más maduro, ¿ok? Es el país más consciente de que si hay un ataque directo entre la OTAN y Rusia, va a haber una tercera guerra mundial y esto va a afectar negativamente al mundo entero. Pero por el otro lado tenemos a los Estados Unidos, a Reino Unido, a Francia, etcétera, que se están comportando de una forma completamente inmadura y les da completamente igual el futuro de sus propios ciudadanos debido a la ayuda que dan a Ucrania y que no proveen a sus propios ciudadanos, etcétera. Como ya sabéis, la ley que se pasó, la cual voy a repasar luego más tarde, incluye financiación más dinero a Ucrania, ¿ok? Dentro de esta ley estaba también el banear, ¿ok?, TikTok en Estados Unidos si no se vende a una empresa americana que tenga control sobre los datos de las personas que utilizan la aplicación. Vamos, esto en un mercado libre es lo mejor del mundo, ¿no? Pero ya sabemos cómo son Estados Unidos. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Estados Unidos gastará en su propio país más de la mitad del paquete de ayuda a Ucrania. Así lo informó el sitio web de noticias y análisis Al Jazeera. Kiev recibirá solo una parte de los 61.000 millones de dólares de ayuda y en su mayor parte a crédito. O sea, les van a dar un crédito, esto no es dinero gratis, ¿ok? Luego sigue la publicación y dice, así 23.000 millones de dólares se destinarán a reponer munición estadounidense para reemplazar la ya suministrada a Ucrania. O sea, otros casi 14 millones se destinarán a la compra de material militar a contratistas estadounidenses y de otros países. O sea, Ucrania recibirá 7.850 millones de dólares para apoyo presupuestario, excluyendo el pago de pensiones. Resulta que Estados Unidos asignó a sí mismo más de la mitad del tramo. Al Jazeera califica el nuevo paquete de ayuda a Ucrania de servidumbre por deudas. Como vemos aquí, este dinero que está dando Estados Unidos a Ucrania, el cual anuncian altamente que se entere el mundo entero, en realidad es dinero que el 50% se queda en Estados Unidos para poder volver a comprar todo el material que dieron a Ucrania, ¿ok? Muchos dicen que con este dinero Ucrania va a ganar a Rusia, va a llevar a cabo otra contraofensiva en el 2025, 2025, eso es lo que han dicho, etcétera, ¿no? Pero así, ¿verdad? Los americanos ya han entregado mucho dinero a los ucranianos y esto no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, ya veremos qué va a hacer este paquete
ya os anticipamos desde guerras geopolíticas que no hacen absolutamente nada, nada, pues tenemos que tener en cuenta la situación en el frente por parte de los ucranianos, donde muchos ucranianos prácticamente se están rindiendo en los frentes. Y los medios de comunicación occidentales no os van a decir esto, no os van a decir esto. Pero los ucranianos ahora mismo se están rindiendo en el frente. Muchos de ellos en ciudades como Avdiivka y otras ciudades del este del país. Estamos hablando de 200, 300 ucranianos rindiéndose al mismo tiempo, que se les envía a una posición y prácticamente no quieren cubrir esa posición, dejan sus posiciones o simplemente se entregan a los rusos. Y ahora mismo los ucranianos, las fuerzas ucranianas, están pasando por un proceso de desmoralización. No se sienten con las ganas de seguir luchando en esta guerra, porque se les envía al frente donde les caen bombas prácticamente de 3 toneladas, ¿vale? Bombas que prácticamente vaporizan absolutamente todo lo que se encuentran en las trincheras, y muchos ucranianos no están dispuestos a luchar bajo esta situación. Recordemos, los mercenarios ingleses, los que más activos estaban y los que primero se fueron los primeros en decir que las condiciones de la guerra en Ucrania no eran las mismas que las condiciones en la guerra en Irak o en Afganistán. Las condiciones en la guerra de Ucrania eran muy diferentes. Para empezar, las fuerzas ucranianas luchaban sin apoyo de fuerzas aéreas. Entonces, cuando llevaban a cabo contraofensivas contra los rusos, las llevaban a cabo sin apoyo de las fuerzas aéreas. Por lo cual los rusos prácticamente les destruyeron el verano pasado en la llamada super contraofensiva. ¿Okay? Pasamos a la siguiente publicación. Parece ser que los rusos están atacando Nikolaev. Se ha identificado, pues eso, explosiones en la ciudad. ¿Ok? Ahora vamos al paquete. Vamos a hablar del paquete de ayuda financiera y militar que va a entregar los Estados Unidos. Permite subir. Oscar, Enrique, Mofie, tienes que explicarme a qué te refieres subir. Si te refieres a unirte o no entiendo. Ok, espera tu respuesta. A unirte, si me explicas exactamente qué quieres cubrir, permito que se una gente. Es la primera vez que uso TikTok, pero creo que recibí una notificación y me dice exactamente de qué quieres hablar. Igualmente, seguimos hablando del paquete que va a dar los Estados Unidos a Ucrania, ¿ok? Para opinar sobre el tema. Pues envía una... ¿Vale? Envía... No sé si ves la opción. Un momento. Uh-huh. Bueno, creo que no tenemos esa opción activada. De momento está bloqueada. Así que tenemos que esperar. Parece ser que tenemos que hacer unas cuantas cosas. Tenemos que cumplir unos requerimientos, ¿vale? Para poder permitir a personas. Pero si comentas, si pones tu comentario, pues respondo a vuestros comentarios, ¿vale? Lo siento, Oscar. En cuanto esté activada la opción, pues te permitimos entrar. Saludos desde El Salvador. Buenas, Luis Cubias. Saludos. Ok, pues hablamos del paquete. Ok. La administración de Biden anuncia un nuevo paquete de $1.000 millones para Ucrania que incluye interceptores de defensa aérea, proyectiles de artillería, vehículos blindados y armas antitanques. Y esto es exactamente lo que han estado destruyendo los rusos en los últimos 2 meses, ¿ok? Y como ya sabemos, toda la ayuda que va a Ucrania, es que Ucrania prácticamente es un proyecto fallido. Desde un principio ya os informamos que era un proyecto fallido y a día de hoy sigue siendo un proyecto fallido. Y a pesar de que en los medios de comunicación nos estén diciendo que Ucrania está ganando y que está avanzando y que están matando a 700 rusos al día, han llegado a decir la BBC inglesa que están matando a 700 rusos al día. Si hacía las matemáticas, 365 días, multiplicarlo por 700 rusos al día, a ver qué matemáticas os dan, a ver los números que dan, ¿ok? Igualmente, locuras occidentales. Pero bueno, siguen enviando munición a Ucrania, la cual posiblemente sea confiscada por los rusos, la cual posiblemente sea destruida por los rusos. ¿Okay? Dentro de esta lista hay misiles RIM-7, RIM-7 y AIM-9M para defensa aérea. ¿Okay? Misiles antiaéreos Stinger,
armas pequeñas y municiones adicionales para armas pequeñas, incluidas municiones de calibre 50 para contrarrestar los sistemas aéreos no tripulados. Tenemos munición adicional para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, o sea, para los HIMARS americanos, los mismos HIMARS, los mismos lanzadores que los rusos han estado identificando y destruyendo, porque los ucranianos se han visto forzados a acercarlos más al frente. Después de la pérdida de Avdiivka, porque Avdiivka es la ciudad que utilizan los ucranianos para atacar a Donetsk. Y prácticamente atacan a civiles, ¿ok? No atacan ni a objetivos militares, atacan a civiles. Desde entonces, los ucranianos han tenido que acercar aún más los sistemas HIMARS para poder alcanzar esa ciudad. Por lo cual los rusos han conseguido identificar esos sistemas y destruirlos. Al menos tenemos vídeos de 5 sistemas HIMARS que han sido destruidos. Los mismos sistemas a los cuales los ucranianos y los occidentales decían que eran indestructibles, decían que eran los mejores del mundo, pues han sido destruidos. Tener en cuenta que los americanos controlan la distancia a la que estos misiles pueden llegar, los misiles de HIMARS, y lo tienen controlado para que los ucranianos no utilicen para atacar dentro de territorio ruso, ¿ok? Como veis, los americanos también están teniendo mucho cuidado con lo que hacen contra Rusia, ¿ok? Seguimos. También van a enviar proyectiles de artillería de 155 milímetros, incluidos proyectiles de altos explosivos y municiones convencionales mejoradas de doble propósito. También van a enviar proyectiles de artillería a 105 milímetros, proyectiles de mortero de 60 milímetros, vehículos protegidos contra emboscadas resistentes a las minas, conocidos como MRAP. También van a enviar vehículos de ruedas multipropósito de alta movilidad, o sea, los Humvees, ¿okay? Los Hammers. Luego van a enviar vehículos de apoyo logístico, vehículos tácticos para remolcar y transportar equipos, misiles guiados por tubo con seguimiento óptico. Van a enviar sistemas antiblindaje Javelin y AT-4, los cuales no funcionan ya tanto, ¿ok? Como antes, porque recordemos que los rusos lo que están haciendo es instalar como jaulas encima de sus tanques, ¿ok? Para evitar que los sistemas Javelin caigan desde arriba, pum, y den prácticamente a la parte superior del tanque, ¿ok? A la cabina. Entonces, los rusos han encontrado formas de evitar este tipo de misiles, pero bueno, siguen recibiendo los ucranianos. También van a recibir municiones aéreas de precisión, equipo de apoyo a aeródromos, minas antiblindaje, municiones antipersonal Claymore, municiones de demolición para despeje y obstáculos y dispositivos de visión nocturna y respuestos, equipos de campo, municiones de entrenamiento, mantenimiento y otros equipos auxiliares. Como vemos, va a ser un paquete bastante grande, ¿ok? Comparado a los paquetes que enviaron antes. No van a ser de la misma magnitud que los paquetes que enviaron al principio, pero es bastante grande. Ahora veremos qué van a hacer los ucranianos con esto, ¿ok? Porque cada día salen más casos de corrupción en Ucrania, donde tenemos a oficiales que están utilizando dinero que envía Occidente y prácticamente se lo están metiendo en sus bolsillos. Hace poco salió un ministro ucraniano también que prácticamente lo que hizo es comprar terreno ucraniano, o sea, terreno agrícola ucraniano, y ponérselo bajo su nombre tranquilamente. Y el precio a que lo compró fue una estupidez. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Rusia impone sanciones a los Estados Unidos, ¿ok? Sé que suena gracioso. Pero bueno, tenemos que Rusia va a confiscar 440 millones de dólares a JP Morgan, que es uno de los principales bancos estadounidenses. Esto se produce después de que Estados Unidos aprobara un proyecto de ley para transferir activos rusos incautados a Ucrania. Imaginaros. Esto es robo internacional, que no es la primera vez que lo vemos. Sabemos que el Reino Unido, por ejemplo, confiscó el oro de Venezuela. Sabemos también que los Estados Unidos confiscó los activos de la empresa más grande petrolera de Venezuela y de otros países, ¿no? Entonces, esto no es la primera vez que lo hacen, pero obviamente esta vez no lo están haciendo contra un país en vías de desarrollo, ¿vale? Lo están haciendo contra Rusia, prácticamente. Y los rusos saben sobre ley y los rusos saben aplicar la ley. Entonces, lo que han decidido los rusos es coger los activos de uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, que es JP Morgan, ¿ok? Es como sanciones contra Occidente. Entonces, ¿de qué vale robar dinero a un país? Al final, si los Estados Unidos deciden robar dinero a Rusia para dárselo a Ucrania, para que lo utilicen contra Rusia en la guerra de Ucrania, pues lo que va a ocurrir, ¿ok? Es que muchos países que compran deuda americana,
¿ok? China, Arabia Saudí, etcétera, lo que van a hacer es perder confianza en América. Porque ahora el gobierno americano lo que está haciendo es robar dinero directamente en la cara de todos los países. Y creerme, muchos países lo que van a hacer es retirar su dinero de Estados Unidos, de los bancos estadounidenses, al igual que lo hicieron cuando retiraron su dinero de los bancos suizos y algún que otro banco suizo muy conocidos, ¿ok? Credit Suisse, por ejemplo, se fue a la bancarrota o fueron comprados por otros bancos como UBS o UBS. Entonces, esta decisión, aparte de ser completamente ilegal, puede causar un problema bastante grande para las finanzas de Estados Unidos a nivel global. Vamos a ver un montón de países que simplemente van a retirar todos sus activos de los Estados Unidos. Porque la ley es la ley y no se la puede saltar ni un país, como está haciendo ahora mismo los Estados Unidos. ¿Ok? Sobre todo un país que se considera un país democrático, un país libre, un país neoliberal. ¿Cómo es posible que vas a robar dinero de otro país y se lo vas a dar a su enemigo para que lo utilice en contra suya? Eso es la broma más grande que he escuchado. No da la opción, lo siento. Chavales, no os podéis unir. Creo que tenemos que hacer un live durante 30 minutos. Esa es una de las condiciones. Una vez que hagamos eso, nos van a dar permiso para ser host y permitir que entren más personas al live. Pero tranquilos, que en un futuro vamos a incluir a todos los que queráis entrar, comentar y discutir estos temas. Eso sí, con respeto y con tranquilidad, ¿ok? Ok, pasamos a la siguiente noticia. Bueno, la siguiente es prácticamente Biden, que aprobó el paquete de ayuda militar y dijo, me estoy asegurando de que los envíos comiencen de inmediato, en las próximas horas. Literalmente en unas pocas horas comenzaremos a enviar equipos a Ucrania para municiones de defensa aérea, artillería para sistemas de cohetes y vehículos blindados, ¿ok? Como ya sabemos, las elecciones de Estados Unidos están a punto de llegar y este hombre, Joe Biden, no va a ser reelegido. ¿Okay? Su currículum está bastante sucio. No solo tiene en sus manos la guerra de Ucrania, sino que tiene lo peor que podría haber pasado a su presidencia. Tiene las manos llenas de sangres de niños. Los Estados Unidos prácticamente está financiando los ataques del gobierno de Israel o del régimen de Israel, como les gusta llamar a los gobiernos de otros países, contra los palestinos. Saludos desde Guayaquil. Ok. Pues eso, Biden ha cometido uno de los peores crímenes, que es infanticidio. No solo eso, sino genocidio contra la gente de Palestina. Ahora mismo creo que estamos a 45.000 personas que han muerto en Palestina hasta el día de hoy. Tenemos a universitarios en diferentes partes de los Estados Unidos protestando en contra de este genocidio, protestando en contra del asesinato masivo de personas civiles, ¿ok? Estamos hablando de Israel, un país que tiene la tecnología avanzada, suficientemente avanzada, ¿ok? Para atacar a un objetivo en movimiento, una persona que se está moviendo, o para lanzar un misil que entre justo por el agujero de una ventana, ¿ok? Y esto lo pueden hacer desde kilómetros de distancia. Pero como vemos, hace poco bombardearon un parque donde había 11 niños jugando, y los 11 niños murieron. Que me digan dónde estaba el objetivo militar, dónde estaban los llamados terroristas, dónde estaban. Claramente lo que tenemos aquí es un gobierno que está intentando intimidar mediante el asesinato a la población, un gobierno que está intentando forzar a cierta población a irse del sitio, del lugar donde han estado viviendo miles de años, ¿ok? Y moverse a un desierto, ¿ok? A la península del Sinai. Ahí quieren que se vayan a vivir. No sé a quién le parecerá esto normal, pero esto es un crimen internacional, esto es genocidio, esto es algo que los países neoliberales democráticos del mundo juraron que no permitirían que ocurriese de nuevo. Y tenemos al mismo país que se formó en 1948 después de que su población, en teoría, sufriese bajo un genocidio, haciendo exactamente lo mismo. Y no es nuevo, ¿eh? Desde que comenzó la creación de Israel, comenzaron los conflictos entre los nativos y los ascanazis
o los judíos sionistas que vinieron a la tierra de Palestina, porque hay judíos en Israel que están en contra de esto, hay judíos en los Estados Unidos que están en contra de esto, hay judíos alrededor del mundo que están en contra de esto y dicen que Israel no les representa y no habla en su nombre y todas las acciones de Israel son completamente ilegales. Y esto es algo que tenemos que entender, no todos los judíos están a favor de lo que está haciendo Israel. El Estado de Israel lo podemos definir como un Estado fascista. Y esto basándonos en las acciones que están tomando en contra del pueblo palestino. Y no por insultar, no por compararlos con nazis o Mussolini o Franco en España, pero sus acciones son fascistas, ¿ok? Sin más. Entonces, a ver, tengo comentarios por aquí. Saludos desde Venezuela, Guayaquil. Más dinero de los impuestos que mandan para las guerras. Y así es, y así es. Este comentario por parte de Tony tiene razón. Pensemos, es el dinero de las personas que pagan impuestos en Estados Unidos y en Europa. Recordemos que Europa está a punto de enviar otro paquete de ayuda a Ucrania, la Unión Europea. El Reino Unido ha anunciado otro paquete de ayuda también, ¿ok? Y así es como funciona la democracia en Occidente. Tú votas a un partido político, durante 4 años ese partido político prácticamente puede hacer lo que le salga a las narices con tu dinero. Con el dinero que tú obtienes mediante tu trabajo y luego te quitan un 20, un 40, un 50% de impuestos, ¿ok? Invierten ese dinero en asesinar a niños en Palestina o invierten ese dinero en enviar a más ucranianos al frente para que mueran. Sabemos que los ucranianos, muchos están muriendo en vano y por eso muchos prácticamente no quieren seguir con esta guerra. Sobre todo aquellos que secuestran en las calles. Os hemos mostrado los vídeos donde prácticamente se para una furgoneta, abren la puerta, cogen a uno, se lo meten y en 2 días aparecen en el frente sin ningún tipo de entrenamiento. Esta es la situación de Ucrania ahora mismo, ¿ok? Y vemos que el dinero de las personas que pagan impuestos se está invirtiendo en esto. En países occidentales donde se está sufriendo mucho económicamente. En Estados Unidos hace poco dijeron que hay 30 trillones en deuda por parte de individuos que tienen tarjetas de crédito. 30 trillones. Eso es mucho dinero. Eso claramente demuestra que la gran mayoría del pueblo americano está endeudado. No pueden comprarse una casa, no pueden permitirse educación privada, tienen que trabajar en 2 trabajos. El alquiler cuesta muchísimo, el doble o el triple de lo que costaba hace 10 años, ¿ok? Y en vez de utilizar ese dinero, esos impuestos, para invertir en la población, para que sigan adelante, para asegurarse de que tienen una población activa, una población inteligente que pueda mantener el país en un futuro, ¿ok? Lo que están haciendo es invertir ese dinero en guerras y mandar a la muerte a gente de otro país, sin que toquen a la gente de su país. Pero aún así, esto tiene repercusiones en Estados Unidos, al igual que lo tiene en Europa, al igual que lo tienen en otros países que han decidido enviar armas y dinero a Ucrania. Un proyecto completamente fallido. Sí, dinero lleno de sangre, cierto es. El dinero lleno de sangre, sangre de niños en Palestina, sangre de niños en Ucrania. Y no olvidemos que ahora quieren abrir más frentes a Rusia. Tenemos a Armenia, ¿ok? Que poco a poco Armenia también se está introduciendo dentro de la ruta que siguió Ucrania para meterse en el problema que está ahora mismo. Vemos como Armenia está enviando más tropas a la frontera con Azerbaiyán. No solo eso, sino que está firmando tratados con Francia y otros países. Y Azerbaiyán ya ha dicho claramente que como esto siga así, como Armenia siga acumulando tropas en la frontera, van a atacar. Y sabemos quién está detrás de Azerbaiyán. Es Turquía. ¿Y quién está apoyando a Armenia? Francia, países europeos, incluido Grecia. Y Grecia, una de las condiciones para que siguiesen apoyando a Armenia era que Turquía no atacase a Grecia. ¿Qué significa esto? 2 miembros de la OTAN que se odian y que son capaces de atacarse unos a otros. Pero como vemos, siguen financiando más conflictos en diferentes sitios para desestabilizar. El paquete de ayuda estadounidense no solo tenía ayuda para Ucrania, también tenía ayuda para Israel y para Taiwán, otra región en China, que quieren desestabilizar también. ¿Ok? Los chinos son muy listos. Los chinos piensan con 200 años de antelación. ¿Ok? Y a lo mejor te sacan 2000 planes para una situación.
Y los chinos saben exactamente a qué juego están jugando los occidentales. Y no van a caer en sus trampas. Y claramente hay gente en Taiwán que tampoco quieren convertirse en una Ucrania, ¿ok? Pero Estados Unidos, por alguna razón, siguen gastando dinero de una forma tonta en conflictos que no les van a llevar a ningún sitio. Ya han enfadado a Irán, que está dispuesto a atacar todas las bases militares estadounidenses que están en Oriente Medio, y tras el ataque de Irán a Israel, demostraron que tienen la capacidad de atacar todas las bases militares que tiene Estados Unidos en Oriente Medio. Y por eso Estados Unidos ha pedido a Irán que se relajen, porque si no hacen eso, van a morir bastantes soldados americanos. Y sí, dinero lleno de sangre, quieren el gas ruso, está claro. Una de las razones por las cuales se comenzó el proyecto de Ucrania era para desestabilizar Rusia, y lo han dicho abiertamente y claramente. Quieren un cambio de régimen en Rusia, y la mejor forma de hacerlo, según ellos, era comenzar un conflicto en Ucrania en el cual Rusia se vería forzada a actuar, porque está ocurriendo en su frontera, al igual que si Rusia comienza un conflicto en México, ¿vale? Lleva a cabo un golpe de Estado, cambia presidente, los Estados Unidos van a reaccionar. Es más, imagínate que Rusia envía tropas o apoya a la, pues ¿cómo decir?, a tropas mexicanas y las pone en la frontera con Estados Unidos va a reaccionar, ¿cierto? Entonces, esto es lo que ocurrió. Y como bien dice el comentario, quieren gas ruso. Recordemos que en la época de los 90 Rusia no era lo que es ahora. Después de la caída de la Unión Soviética y después de que todos los países dentro de la Unión Soviética se dividieran, Rusia era un país tan corrupto como Ucrania. Y poco a poco, gracias a la elección de un líder que se preocupa por su pueblo, un líder que no quiere corrupción, un líder que quiere un país decente, ¿ok? Rusia ha llegado al nivel al que está ahora. Muchos dirán que no, muchos dirán que sí, me da igual. Yo digo lo que veo, ¿ok? Entonces, antes tenían control sobre el gas ruso. ¿Y cómo consiguen control sobre el gas ruso? Atentos a esto. Son compañías extranjeras las que explotan los recursos del país. O sea, quieren abrir a Rusia. ¿Cómo haces esto? Poniendo en el poder a un dirigente que sea, según ellos dicen, neoliberal. ¿Qué significa? Un dirigente que no le importe el pueblo, un dirigente que esté más preocupado por el bienestar de las empresas que por el bienestar de la gente que vive en el país. Una vez consigas esto, un estilo Yeltsin, un presidente bastante borracho, lo que va a ocurrir es que va a abrir los mercados del país a las empresas internacionales, que lo único que van a hacer es entrar en el país para hacer negocios, los cuales van a explotar los recursos naturales, venderlos en el mercado exterior y sacar el dinero del país. Ese dinero no va a beneficiar de ninguna forma al país, y menos van a pagar impuestos para que beneficie al país. Entonces, obviamente Putin vio esto, todos los rusos, porque Rusia no es solo Putin, hay muchísimos rusos que apoyan a Putin porque tienen la misma mentalidad. Los rusos vieron esto, dijeron que no querían volver atrás, no querían volver a los 90, ¿ok? Y prácticamente lo que hicieron es tomar una acción en Ucrania. Ok, de esta forma querían desestabilizar a Rusia. Si tú fuerzas a Rusia a invertir en, pues esos recursos en Ucrania para parar lo que está ocurriendo ahora mismo, ellos creían que Rusia se iría a la bancarrota. Encima, con eso y las sanciones impuestas por Occidente, creían que la economía rusa se iba a destruir, iba a colapsar por completo, y eso llevaría a cabo, pues eso, problemas dentro del país. O sea, revoluciones, protestas, todo tipo de cosas que quitaría a Putin del poder, ya sea mediante un asesinato, ya sea mediante elecciones falsas o ya sea mediante un Maidán ruso, ¿no? Entonces, los neoliberales esperaban que eso ocurriese, pero obviamente no ocurrió. Y sí, querían el gas ruso. Recordar, Obama, Biden, Hillary Clinton dijeron que Rusia no es más que una gasolinera. Pues ya veis, la gasolinera que habéis activado y que ahora se ha convertido otra vez en la segunda potencia militar del mundo, por no decir la primera, porque Rusia ahora mismo tiene la experiencia en el campo de batalla que ningún país occidental tiene a día de hoy. ¿Ok? Y eso lo hizo los mercenarios occidentales que han ido al conflicto de Ucrania y Rusia, donde en ambos lados tenéis a soldados que no se echan para atrás y han visto la realidad, ¿no? Ok. Bueno, aquí comentarios raros, pero bueno. Dicen que te puedo asegurar que el régimen iraní desaparece. Sí, no sé cómo va a desaparecer el régimen iraní cuando tiene 50 veces la población de Israel o más, ¿ok? ¿Y cuántas veces ha intentado destruir a Irán? La verdad, no sé cómo va a desaparecer Irán.
Yo creo que los Estados Unidos tienen que seguir adelante con su política externa, teniendo en cuenta que Irán es un enemigo con el cual no pueden jugar. No pueden jugar. Bueno, seguimos a la siguiente publicación interesante sobre Irán. Operación Garra de Águila, Eagle Claw. Histórico fracaso militar estadounidense en el desierto de Tabas, en Irán. La publicación dice: hoy se cumplen 44 años desde la fallida Operación Garra de Águila de Estados Unidos en 1980, con el objetivo de rescatar a 53 diplomáticos estadounidenses retenidos como rehenes en Irán después de que estudiantes universitarios iraníes tomaran el control de la embajada de Estados Unidos. Los helicópteros estadounidenses quedaron atrapados en una tormenta de arena en el desierto de Tabas y la misión fue posteriormente abortada por el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter. 8 militares estadounidenses murieron en la operación. ¿Okay? Y posiblemente si Estados Unidos, Israel intenta atacar a Irán, va a ocurrir exactamente lo mismo. Ok. Amenaza vacía como el ataque judío contra Irán con los drones de la risa. La verdad es que el ataque de Israel a Irán, no sabemos qué intentan hacer ahí. Es más, se llevó a cabo desde territorio iraní, ¿ok? Fue desde Irán, dentro de Irán. O sea, llevaban a cabo grupos que tenían conexiones con Israel y no hicieron absolutamente nada. Ya se os he mostrado imágenes de satélite que muestran que los sistemas de defensa aéreas iraníes siguen ahí, que no consiguieron hacer nada. Obviamente, los israelíes tienen que tener cuidado con el tipo de ataque que llevarían a cabo en Irán, uno, y dos, tienen que tener la capacidad de llevarlo a cabo. Así, ¿verdad? Todos los países que están entre Israel e Irán, la mayoría de ellos son países que no van a permitir que Israel utilice sus cielos para atacar a Irán. Porque eso significa que Irán va a atacar a esos países porque les han dado permiso a Israel para que utilicen sus cielos para atacar a Irán. Entonces, no son tan tontos. Irán es un país bastante fuerte, bastante poderoso en la región, un país que se ha estado preparando para una guerra bastante grande y que aún no ha utilizado su armamento ni sus soldados, y que en caso de que lleguen a ese punto van a llevar a cabo una gran guerra contra Israel. No solo eso, dos países, los cuales Israel también está bombardeando, que justo permiten a Irán entrar justo hasta la frontera de Israel, Golan Heights, etc. Tenemos a Siria, un país el cual Israel está atacando sin razón alguna, ¿ok? Que ya sabemos ayudaron a intento de derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, que no consiguieron, ¿ok? Tenemos también a Israel bombardeando el Líbano, no bombardean al gobierno del Líbano, porque el gobierno del Líbano es un gobierno títere de Estados Unidos, sino que bombardean a las fuerzas de Hezbollah, ¿ok? Que son aliadas de Irán. Luego tenemos a los Houthis, que también han implementado sanciones contra Occidente, ¿ok? Interesante, uno de los países más pobres lo que ha hecho es parar el tráfico comercial dentro del Mar Rojo, algo que muchos pensarían que es imposible, pero lo han hecho. Entonces Israel tiene enemigos en muchos sitios, muchos países están viendo lo que está haciendo Israel y no le apoyan, pero bueno. En realidad el enemigo de Estados Unidos esperemos que desaparezca pronto, ¿ok? No creo que Estados Unidos desaparezca pronto. El régimen sionista genocida es el culpable de la manipulación a USA para desatar guerras. Cierto es, hay mucha gente que culpa al lobby de AIPAC, que es un lobby, pues eso, judío e israelí, que prácticamente compra a los siguientes dirigentes del país. Es más, es uno de los pocos países donde para ser presidente tienes que tener dinero. Y no hace falta que sepas sobre relaciones internacionales, sobre política nacional, etcétera. Siempre tienes que ser popular. Mirar a Reagan, por ejemplo, era un actor. Luego tenemos a Donald Trump, que es un millonario. Como veis, en Estados Unidos, simplemente por ser popular, Kanye West quería ser presidente, Oprah Winfrey quería ser presidenta. Como veis, simplemente por ser popular, puede ser presidente. Y es lo que vemos. En Ucrania exactamente lo mismo. Tenemos a un tío que era un comediante y ahora es presidente. Comediante, actor, todo lo que queráis, ahora es presidente. Lo que ocurre cuando ponéis a este tipo de personas como presidentes es que no tienen ni idea de lo que están haciendo y lo único que hacen es depender de la inteligencia y de los consejos que les dan los servicios de inteligencia para tomar sus decisiones, las cuales en muchos casos son decisiones completamente erróneas. Como la guerra entre Rusia y Ucrania, no pensaron en las similitudes que existen entre estos dos países, en que hay rusos, en que hay historia entre estos dos países y que si intentas llevar a cabo un conflicto, esta historia, esta cultura, estas conexiones van a ser mucho más fuertes que lo que tú quieras, la política que quieres implementar en este país.
Y así fue. Todo el este de Ucrania dijo Rusia, sin más. Y es que no tienen gente que analice esto antes de llevar a cabo esta guerra, ¿no? Pero bueno. Amigos, acá hay musulmanes con su religión más con la realidad. Ya decía yo y conocía este TikTok por el canal de Telegram. Bienvenidos a todos. Y sí, Estados Unidos se fue de Afganistán. Lo abandonaron porque no querían seguir gastando más dinero. Y obviamente querían ahorrar ese dinero para invertirlo en Ucrania, que era una guerra más grande, ¿ok? Obviamente Biden comenzó Ucrania con Victoria Nuland y con Obama y reinició el proyecto de nuevo, ¿ok? Reinició el proyecto de nuevo. Entonces era necesario dejar a Afganistán para moverse a Ucrania. Y así, ¿verdad? El hecho de que permitiesen que las mismas personas contra las que luchaban, o sea, los talibanes, cogiesen el poder en Afganistán, fue la tontería más grande del mundo, según muchas personas. Pero según otras personas, posiblemente los americanos y los mujahidines, o como lo queráis llamar, talibanes, en realidad no eran tan enemigos, ¿ok? Y posiblemente esa transferencia de poder fue la mejor decisión que pudieron tomar los americanos, a pesar de que perdieron todas las inversiones que hicieron en el país, pero hoy Afganistán pueden usarlo como una región desestabilizadora, como vimos hace poco, el año pasado, cuando los talibanes empezaron a atacar partes de Irán, ¿ok? Y desestabilizar. Pero bueno, parece ser que en Afganistán hay gente que está pensando y están empezando a hablar con otros países, como Rusia, por ejemplo, para comenzar a tener su propia política completamente desligada de la política de Estados Unidos, cosa que los países europeos no pueden hacer hasta el día de hoy. ¿Ok? Ok. Muchos comentarios. Gracias, chicos, chicas. Muchísimas gracias por estos comentarios. Bueno, sigo con las publicaciones. Níger ha decidido expulsar a las fuerzas de Estados Unidos, dice es diplomático. Washington inicialmente quería negociar la permanencia de una base aérea Airbus 201 en la cual Estados Unidos había invertido 110 millones y donde mantiene 1.100 tropas dedicadas a AFRICOM. Pero el gobierno nigerino se negó a hacerlo. La proverbial gota que derramó el vaso fue cuando una delegación estadounidense se presentó en Niamey acusando a la Junta Militar de descuidar un acuerdo para suplir a Estados Unidos con uranio y negociar con Irán para lo mismo. La Junta dijo que era falso que hubiera un acuerdo en la mesa para suplir a Estados Unidos con uranio y paralelamente el acuerdo con Irán se encuentra en una etapa ya muy avanzada. Los líderes ciudadanos comunes africanos se quejan de que Estados Unidos no respeta la soberanía de los países africanos. ¡Boom! ¿Qué pasó en Níger? País en el norte de África. Echaron a los franceses. Tras un golpe de estado, echaron a los franceses, al igual que en Mali. Los franceses utilizaban Níger para obtener uranio y con ese uranio poder producir energía nuclear en Europa, la cual eran los reyes. Los franceses vendían energía eléctrica a todos los países europeos gracias a sus centrales nucleares. Después del golpe de estado en Níger, los franceses se fueron, por lo cual perdieron el acceso a ese uranio. ¿Y qué hicieron los nigerianos para que los franceses no les atacasen con los soldados que estaban ahí? Llamaron a los rusos y les pidieron apoyo militar, no directamente a Rusia, sino a las fuerzas de seguridad privada de la Wagner. Y esta fuerza simple presencia de estas fuerzas han echado a los franceses, para que veáis, simplemente su presencia, ¿ok? Entonces, sabíamos que también los americanos tenían una base en Níger, una base de drones en Níger, la cual se mantenía ahí. Y no sabíamos si la nueva junta iba a echarles o les iba a dejar. Pues como veis, les ha echado. Es más, los estadounidenses dicen, y ya os dije en su día, que a los estadounidenses no les importó que la nueva junta de Níger que echase a los franceses, porque ellos tenían otro interés, que era obtener ese uranio de Níger, ¿no? Pero como vemos, el nuevo gobierno de Níger ha dicho a los americanos que se vayan del país. Y al igual que Níger, tenemos a muchos países africanos que gracias a este mundo multipolar que se está creando, están viendo la oportunidad de poder desligarse de Occidente, ¿ok? Ya sea llamando a contratistas rusos para que les ayuden, o ya sea uniéndose a BRICS
y otras formas que ahora mismo, otras opciones que tienen los países africanos de poder seguir avanzando y no mantenerse bajo el yugo neocolonial occidental que les ha estado ahogando durante todos estos años. Entonces vemos grandes avances, sobre todo gracias a la inversión de China en África, gracias al apoyo de Rusia en diferentes países africanos. Y está claro que hay muchos países africanos donde está habiendo guerras ahora mismo, como en Sudán, y que no se están beneficiando de esto, pero hay que dar tiempo al tiempo. ¿Okay? Y Yemen sin armada marítima está perdiendo en Ucrania. Estados Unidos está perdiendo en todos los frentes. Así, ¿verdad? Gracias por tu comentario, Black King. Los Estados Unidos se está sobreexpandiendo, ¿ok? Y creo que esto es una estrategia la cual están explotando los chinos, los rusos, los iraníes y muchos otros. Dentro de poco veremos a países en Latinoamérica que van a explotar esto también. Los Estados Unidos no es el hegemón que era antiguamente, el cual podía enviar a tropas en cualquier país en un día y desestabilizar el país por completo. Ahora mismo los Estados Unidos se está sobreextendiendo, no solo con la financiación a Israel, tener en cuenta que quizá los ataques de Hezbollah, los ataques de Irán, también sean para desgastar a los Estados Unidos y forzarles a usar sus recursos, su dinero y su armamento, ¿ok? Para desgastarles poco a poco y poder ir destruyéndoles también poco a poco. Tenemos a Estados Unidos en Ucrania, han enviado billones, millones y millones. También han enviado millones a Taiwán, también han enviado millones a Israel. Como vemos aquí, como todo imperio, cuando se está acercando su fin, es cuando empieza a financiar con dinero que no tiene. Los Estados Unidos no tienen este dinero. La población no tiene este dinero, el gobierno no tiene este dinero. Aún así están dando dinero para no perder sus tentáculos que tienen diferentes países del mundo. Y quizá esa sea la última acción o las últimas acciones de Estados Unidos en cuanto a su poderío militar a nivel internacional y sobre todo a su imperio neoliberal, neocolonial que tiene alrededor del mundo. Pero bueno, seguimos con las publicaciones. Seguimos con las publicaciones. Israel perdió oportunidad de normalizar nexos con Arabia Saudita. Analista del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional israelí, Udi Dekel y Yuval Guzansky, esos son sus nombres, abordaron sobre el tema de la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, estancando desde el inicio de la epopeya de diluvio de Al-Aqsa y la brutal agresión del régimen ocupante a Gaza. Los investigadores señalaron que Tel Aviv, después de 6 meses de combates, llegó a un punto de inflexión en la toma de decisiones estratégicas y sus aliados le exigen poner fin a la guerra en la franja de Gaza, iniciar la reconstrucción de esa zona devastada, garantizar su desestabilidad y avanzar hacia una solución política al conflicto Israel-Palestino para no perder una oportunidad única que beneficiarse a las relaciones con Riad y Washington. Bueno, sabemos que los israelíes quieren gas. Hay gas en la costa de Palestina, ¿ok? Entonces, esta es una de las razones por las cuales Israel está atacando a Gaza. Y sobre todo han tomado control sobre toda la costa y no solo eso, sino que ya están creando instalaciones para obtener este gas. 1, 2, sabemos que existen fuerzas de extrema derecha dentro de Israel que prácticamente quieren deshacerse de los palestinos, echarles de su país, ¿ok? Y no solo de Palestina, también quieren ir al Líbano, también quieren coger el Líbano, parte de Siria también, pues consideran esto como su tierra prometida, que se les prometió en su supuesta Biblia, ¿ok? No sé cómo a día de hoy se justifican estas cosas, pero bueno, para ello tienen que eliminar a la población de Gaza, ¿no? Y ya hemos visto lo que dicen públicamente, cosas que dan prácticamente asco. Las cosas que dicen de los palestinos, es que les quitan la humanidad, pero aún así seguimos teniendo países occidentales como Estados Unidos que sigue apoyando a Israel, al igual que Reino Unido y otros países que también apoyaban a Sudáfrica durante el apartheid y no veían nada malo con ello, y a día de hoy se arrepienten, dicen tonterías, pero bueno, ya sabemos cómo actúan los países que son imperialistas, los países que quieren controlar los recursos, la población de otros países, siempre justifican sus actos, siempre justifican las masacres, siempre lo justifican a su población, pues su población es la que tienen que convencer
para que no se rebelen contra el gobierno. Y siempre utilizan las mismas justificaciones, al igual que están haciendo ahora mismo en Palestina. Entonces, aquellas personas que sepan ya sobre esto, que sepan de historia y sepan que esto ocurre continuamente, no van a caer bajo esta trampa, bajo estas mentiras continuas de que Israel se tiene que defender. El objetivo desde el principio era muy claro: la exterminación total de Palestina, borrar el mapa y convertirlo en un territorio de Israel. Ok, último minuto. Esta noticia es súper importante. Tenemos a Pakistán e Irán acercándose económicamente. Irán tiene la capacidad de crear armas nucleares, Pakistán tiene armas nucleares, ¿ok? Tenemos a Irán y Pakistán en una declaración conjunta, dijeron: llamamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a detener las aventuras de Israel en la región. Instamos al Consejo de Seguridad a impedir que Israel lleve a cabo sus acciones ilegales de atacar a países vecinos. Pedimos un cese inmediato e incondicional de la guerra en Gaza, la entrega de ayuda y el regreso de los desplazados. ¿Okay? Yo creo que esto es algo bastante humano, lo que están pidiendo. Nada raro con esto. Pero obviamente las Naciones Unidas, que no es más que una herramienta a los Estados Unidos y los países occidentales, ni les va a escuchar. Pero bueno. Ok. Tenemos unas cuantas publicaciones. Recordar que los americanos dijeron a los ucranianos que no atacasen a las refinerías rusas porque tendría un efecto sobre el precio del petróleo a nivel mundial. Pues hace poco un dron ucraniano golpeó uno de los depósitos de una refinería rusa en la región de Smolensk y hemos compartido el vídeo, como veis aquí. Prácticamente está en llamas, ¿ok? No es un gran porcentaje, ¿ok? de la instalación, pero como veis los ucranianos siguen atacando estas instalaciones, que a decir verdad, los rusos están atacando también instalaciones de los ucranianos, generadores eléctricos, etcétera. Entonces los ucranianos hacen exactamente lo mismo, ¿ok? Oye, sí es verdad que Irán y Corea del Norte también se reunieron hace poco. Eh, Irán y Corea del Norte. Sí, Corea del Norte envió una delegación a Irán para hablar sobre relaciones económicas, ¿ok? Entonces sabemos que Corea del Norte también tiene armas nucleares. Aquí, vamos a vincular unas cuantas cosas aquí, después del comentario de Black King, ¿ok? Irán comienza negociaciones con quién en África, con Níger, que es conocido como el país de la tarta amarilla, el uranio, que es necesario para crear energía eléctrica mediante el uso de energía nuclear. Y también lo utilizas para crear ¿el qué exactamente? Ya sabéis el qué. Por otro lado, Irán también se acerca a Pakistán, un país vecino que tiene armas nucleares. Y ahora Irán se acerca a Corea del Norte, otro país que tiene armas nucleares y el conocimiento de crearlas. No solo eso, sino que ya está cercano a Rusia y a China. Como veis, Irán se está aliando y está buscando vínculos con países los cuales le puedan proporcionar algo. No estoy diciendo nada, ¿ok? Pero después de los ataques que llevan a cabo Irán en Israel y el hecho de que ven la necesidad de defenderse, ¿ok? Posiblemente les fuercen a iniciar ese proyecto de la creación de armas nucleares, ¿ok? Y ya amenazaron a Israel con esto. Dijeron que si Israel continúa con sus amenazas, Irán va a comenzar a crear armas nucleares. Como veis, se está acercando a ciertos países que las tienen o que tienen los recursos naturales necesarios para crearlas. No digo nada más, ¿ok? Solo un análisis ahí. Dicen, ¿crees que Irán se pueda convertir en una potencia mundial pronto? Irán ya es una potencia regional, está clarísimo, es un país bastante fuerte. En cuanto a una potencia mundial, creo que le falta bastante, sobre todo si hacemos comparación en cuanto a la inversión de Irán en su economía militar, perdón, en su sector militar, por ejemplo. Si lo comparas con Estados Unidos, Rusia, Francia, otros países mucho más grandes, les va a ser difícil llegar hasta ahí. Irán tiene que abrirse más a negocios con países internacionales. Obviamente no lo puede hacer en este momento porque tiene muchas sanciones con otros países. Pero Irán tiene gas y tiene otros recursos naturales que muchos países necesitan. Pero debido a las sanciones occidentales,
por así decir, tiene muchas limitaciones en cuanto a con quiénes pueden hacer negocios, por lo cual limita también los ingresos dentro del país y la inversión de estos dentro de su ejército. Pero así, ¿verdad? Debido a estas sanciones, Irán también se ha visto forzada a ingeniar y a crear sus propios sistemas, ¿ok? Los cuales, a decir verdad, son bastante avanzados y en muchos casos mucho más avanzados que los sistemas de Occidente. Pero Irán tiene que mejorar su economía, sus ingresos per cápita, y yo creo que si hace eso puede convertirse. Otra cosa es importante también, por favor. Cada vez que miramos la política internacional, sé que es importante entender quién es el país más fuerte y cuáles son sus objetivos, pero tenemos que tener en cuenta también la cultura de ciertos países. Hay ciertos países que no tienen las mismas intenciones que tienen los Estados Unidos, las mismas intenciones que tiene el Reino Unido, que son intenciones completamente imperialistas, el controlar, el dominar, el explotar, el vivir gratuitamente gracias a los recursos de otros países, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que países como China, por ejemplo, quizá tienen un ejército bastante grande, invierten bastante dinero en su ejército, pero no tienen ambiciones de expandirse, no tienen ambiciones de conquistar otros países, no tienen ambiciones de llevar a cabo guerras y lanzar bombas nucleares a otros países. Y lo mismo digo con Rusia y lo mismo digo con Irán. Hay muchos países que simplemente quieren vivir pacíficamente, poder hacer negocios con otros países tranquilamente, sin que vengan otros países a intervenir, a imponer sanciones. Entonces, incluso si Irán se convierte en una potencia mundial, os aseguro que Irán, Rusia, China, etcétera, el eje del mal, el cual se ha denominado hace poco por Estados Unidos, pues no tiene las mismas intenciones que tienen los Estados Unidos y los países imperialistas que les han precedido a los Estados Unidos, ¿ok? Sobre todo China. China no quiere una guerra. China quiere hacer negocios. Y cuando los americanos vienen y dicen que los chinos están creando más, están fabricando más de lo que necesitan, cosa que hace Japón, cosa que hace Corea del Sur, cosa que hace los mismos Estados Unidos, ¿ok? Pues les critican por ello. ¿Por qué? Porque China antes era la potencia mundial, ¿ok? Hace cientos de años. Hasta que los ingleses, los franceses llegaron con las guerras del opio, la primera y la segunda, y prácticamente colonizaron parte de China, ¿ok? Pero China era la potencia mundial antes y no hacía lo que hacen ahora los estadounidenses. Entonces China vio lo que estaba ocurriendo, vio que necesitaba adaptarse al ambiente contemporáneo, llevan a cabo una revolución dentro del país donde murió mucha gente, lo reconozco, pero sin eso China no sería lo que es ahora mismo. Obviamente obtuvieron apoyo de los Estados Unidos, y esto hay que reconocerlo. China obtuvo apoyo de los Estados Unidos para poder progresar económicamente al nivel que está ahora mismo. Sobre todo los estadounidenses, que fueron tontos y enviaron toda su producción a China, porque era menos costosa, obviamente, y porque eran más rápidos. Y las condiciones de trabajo pues eran peores que las de Estados Unidos, por lo cual lo podían explotar. Pero los chinos vieron que esto era necesario para poder crear la economía que tienen a día de hoy. Entonces, no significa que los chinos se van a expandir a otros países, no. Los chinos van a países africanos, por ejemplo, y lo que hacen es que les construyen infraestructura de forma gratuita y luego les piden petróleo a cambio, porque necesitan petróleo, ¿vale? Pero no van a un país africano, lo colonizan, lo conquistan, matan a todo el mundo, etcétera. ¿Okay? Entonces, como digo, las intenciones de ciertos países como Rusia, China, Irán, aunque se conviertan en potencias mundiales, no va a ser necesariamente ambiciones imperialistas y de dominio. ¿Okay? Pasamos a la siguiente publicación. Aquí, la OTAN quiere guerra en el Ártico. Citando la vieja amenaza rusa, la OTAN intensifica la preparación para el conflicto en condiciones de nieve, mientras el Reino Unido equipa vehículos de reconocimiento con equipo para sobrevivir al duro invierno y viajar largas distancias, gasta más de 12 millones en motos de nieve. Ok, está claro que el Reino Unido no ha aprendido nada de las lecciones de Hitler, de Napoleón y de otros imperios o países que intentaron conquistar a Rusia. Los rusos viven bajo la nieve, están adaptados al frío. Y cualquier país que intente atacarles en estas condiciones no lo va a conseguir, así de simple. Pero bueno, había otra noticia importante. Aquí está. Corea del Norte envió una delegación económica a Irán. Así lo informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, pero no se especificaron otros detalles. Recordemos que el bloque occidental acusa tanto a Corea del Norte como a Irán de suministrar armas a Rusia. Y cierto es, Corea del Norte suministra artillería a Rusia, súper barata, y tiene un montón, ¿por qué no hacerlo, no?
al igual que Irán, no necesariamente armamento, sino el conocimiento para crear los drones Shahid, por ejemplo, que al principio eran drones iraníes, está claro, pero luego más tarde los rusos crearon sus propios drones, los cuales están utilizando en el conflicto en Ucrania, ¿no? Dice Michael, solo espero que la tierra palestina sea liberada de una vez por todas de esos sionistas. Algo difícil, pero hay teorías que dicen que quizá este sea el comienzo del fin de Israel. Y os explico por qué dicen esto estas personas, no soy yo. Esto lo dicen estas personas que sacan esta teoría, es que los Estados Unidos va a llegar un momento en el cual no va a poder financiar a Israel. No le va a poder dar dinero. Israel tiene poca ciudadanía. Y si esa ciudadanía se va debido a la guerra que está teniendo ahora mismo con Irán, con Siria, con el Líbano, con Yemen y con la misma población palestina, pues los israelíes se van a ir del país. Porque todos tienen dos pasaportes, quitando los israelíes judíos que llevan ahí muchísimos años. Pero la mayoría tienen dos pasaportes y tienen la capacidad de volver a sus países de origen. Entonces Israel se quedaría sin una economía porque no tiene personas que mantengan la economía a flote, por lo cual dicen que debido a eso el proyecto Israel, el proyecto colonial de Israel se terminaría por completo. Y ese sería el fin de Israel y el comienzo de una nueva era para la gente de Palestina, una nueva posibilidad para que florezcan y que puedan vivir y sobrevivir en este mundo, ¿no? Es simplemente una teoría. No sabemos si Estados Unidos va a seguir adelante con este proyecto. Sabemos que es un proyecto que cogió de los ingleses y de los franceses y que lo utiliza para desestabilizar Oriente Medio y mantener bajo control ciertos países en Oriente Medio. Ahora, si Irán continúa con estos ataques, muchos dicen que no hizo nada a los ataques, pero yo os digo que hizo mucho, sobre todo identificar y testear las defensas israelíes, que no eran lo que nos dijeron que eran, y sobre todo después de utilizar misiles antiguos. Los misiles nuevos de nueva tecnología que puede usar Irán contra Israel sí darían el blanco. Recordemos que no tenían como objetivo atacar a civiles, ¿ok? Un momento, tengo que verificar algo aquí. Ok, perfecto. Pues nosotros echaríamos a Milei para que no vengan los sionistas a Argentina. Milei es otro caso. Caso perdido, la verdad. Pero bueno, como ya sabemos, ha pedido que arresten a un ministro iraní que ha ido a... ¿A qué país fue? No sé si fue... ¿Dónde fue este ministro? Está la noticia en el grupo. Pero no sé si ha ido a Sri Lanka, ¿ok? En el norte, en el sur de India. Fue a Sri Lanka, creo. Y Sri Lanka está pidiendo formar parte de los BRICS, creo. Y parece ser que fue un representante iraní. Y Argentina está pidiendo a Sri Lanka que detengan a ese representante iraní porque formó parte de un atentado terrorista que hubo en su día en Argentina contra miembros de la inteligencia israelí, ¿no? Pero bueno, no, era Sri Lanka, no Pakistán. Han pedido al gobierno de Sri Lanka que le detengan. Ok, ahora os voy a dar un resumen antes de terminar con el vídeo, ¿vale? Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y por estar súper activos. Pero os doy un resumen de prácticamente todo lo que ha ocurrido, lo más importante, ¿ok? El viceministro de Defensa de Rusia, Timur Ivanov, fue detenido bajo sospecha de soborno, ¿ok? Estamos hablando de un oficial ruso que ha sido detenido bajo sospecha de soborno. Se enfrenta a 15 años de cárcel, ¿ok? Y al mismo tiempo, en Ucrania, creo que su homólogo, creo que lo han detenido por exactamente lo mismo, algo parecido. Pero como veis, la corrupción existe en todos los países y en Rusia parece ser que le meten mano dura. El Senado de los Estados Unidos adoptó en una votación de procedimiento un paquete sobre asistencia a Ucrania y confiscación de activos de Rusia, cosa que ya hemos tocado antes. Dentro de esta ley también incluyeron el banear TikTok en Estados Unidos a no ser que se venda a una empresa estadounidense. Y las empresas que estaban apoyando esto, era una de las principales era Facebook. Es más, Facebook quiere comprar TikTok. Recordemos, TikTok empezó como una plataforma para compartir fotografías, como cualquier plataforma social, como Instagram y todo eso. Poco a poco se fue convirtiendo en una plataforma de vídeos,
de 1 minuto, luego vídeos de 10 minutos, ya estás compitiendo con YouTube, ¿ok? Con Google directamente. No solo eso, sino que se convierte en una plataforma donde puedes buscar vídeos, ya estás compitiendo con Google otra vez, con Alphabet. Luego se convierte en una plataforma la cual vende productos, ya estás compitiendo con Amazon, ¿ok? Entonces, tenemos un montón de empresas tecnológicas que están en contra de TikTok porque prácticamente les está robando todo en el mercado. Robando no, está compitiendo contra estas aplicaciones, ¿ok? Y lo está haciendo mucho mejor, muchísimo mejor. Entonces, creo que les han dado unos meses para que lo hagan. En caso de que no lo hagan, TikTok no va a poder operar en Estados Unidos, ¿ok? Lo cual muchas personas estadounidenses están muy enfadadas con esto, porque no entienden la razón por la cual tienen que banear una aplicación, la cual, según el gobierno americano, está cogiendo información de los ciudadanos americanos y se lo está dando al gobierno comunista de China. ¿Ok? No tiene nada de sentido. Es que ni siquiera el jefe el CEO de TikTok es chino. ¿Ok? Pero bueno, no sé si visteis, no sé, no sé si fue un juicio o qué, lo que hacen ahí en Estados Unidos, en el que fue el jefe de TikTok y prácticamente le preguntaban continuamente si es que era chino y decía que no, que yo no soy chino, que no soy chino, que no tengo nada que ver con el gobierno chino, pero seguían comentando y comentando. Bueno, siguiente. La velocidad de mejora del ejército ruso superó expectativas, dice el comandante de las Fuerzas Armadas de Noruega. Como veis, guerras y geopolíticas, no estamos en ningún ejército, pero analizamos. Ya dijimos desde un principio que los rusos se adaptarían a la guerra, los rusos serían capaces de prácticamente destruir a Occidente. Lo dijimos hace 2 años, señores y señoras. Hoy sale el comandante de las Fuerzas Armadas de Noruega, un tío que debería saber sobre guerra, un tío que debería saber sobre las capacidades que tiene Rusia, y lo dice hoy. No lo dijo hace 2 años, lo dijo hoy. Hace 2 años decía que Ucrania iba a ganar en el campo de batalla. Hace 2 años os dijimos que las sanciones que iban a imponer a Rusia iban a actuar como un boomerang. Todo lo que impusiesen a Rusia iba a afectar a Europa. ¿Por qué? Porque Rusia se llevaba preparando durante muchos años. Lo estuvimos diciendo durante muchos años para estas sanciones. Vieron lo que se les venía encima, ¿ok? Porque tienen espías en Ucrania, tienen oídos, tienen gente que son rusos que viven en Ucrania y sabían que los estadounidenses estaban preparando un golpe de Estado para poder derrocar al gobierno de Yanukovych y atacar a Rusia. Los rusos se prepararon en todos los sentidos, ¿ok? Entonces, ya os digo, Noruega, Reino Unido, todos predijeron que Ucrania ganaría en el campo de batalla. Ahora, cuidado, cuidado. Predecir en público no significa que es lo que piensen. Os aseguro que no pensaban eso. Es más, yo creo que saben exactamente lo que iba a ocurrir, que es lo que está pasando a día de hoy. Quizá el objetivo era exactamente ese, utilizar un país para poder justificar el envío de su armamento antiguo, la venta de su armamento antiguo y reemplazarlo por nuevo armamento. Ahora, ¿cómo convences tú a tu población de que tienes que usar sus impuestos para poder comprar armamento en tiempos donde no hay guerra, donde no se ha declarado guerra en ningún país? Creas una guerra artificial como la guerra de Ucrania e intentas unos cuantos objetivos que sabes que van a ser objetivos fallidos, como el cambiar de régimen en Rusia, como recuperar Crimea y muchas cosas más que dijeron que iban a conseguir, que no han conseguido de ninguna forma. Pero bueno. Gracias NotMe357 por tu comentario. Uno de los ministros más ricos dicen que era este, posiblemente. Cuando el capitalista pierde se vuelve socialista. Demostrando libre mercado, obligando a la venta, una burla en Estados Unidos, cierto es. El libre mercado, claramente, el objetivo del libre mercado es asegurarse de que no existen esas barreras, ¿ok? Como podrían ser aranceles, o sea, tarifas entre países y todo eso, y que las empresas, los países puedan negociar de una forma libre y permitir que el mercado dicte los precios de los productos, ¿ok? En el mercado, sin más, en el mercado internacional. Que los gobiernos no tengan nada que ver, que no tengan ninguna influencia sobre el precio de esos mercados, ¿ok? Hablamos de TikTok. Mercado libre, tienes TikTok que está compitiendo con muchas empresas tecnológicas estadounidenses, ¿ok? Y que quieren banearlos. Eso no es mercado libre, ¿ok? Eso es puro proteccionismo. No solo eso, tenemos a BYD, la compañía de coches eléctricos china, que prácticamente ha superado a Tesla en cuanto a ventas el año pasado, ¿ok?
Y no solo eso, sino que los coches son mucho más baratos. Por una fracción, un 10% de lo que te cuesta un Tesla, ¿ok? Te venden un BYD. O tenemos a empresas de telefonía china, o sea, que hacen teléfonos que ahora están haciendo coches inteligentes y aplican toda la tecnología que aplican sus teléfonos en el coche. El coche literalmente te habla. Y podéis ver China cómo está avanzando, pero sigue siendo un país en vías de desarrollo. Pensar esto. Es un pensamiento completamente colonial, neocolonial. Decir que China es un país en vías de desarrollo, ¿ok? No solo eso, sino que los coches eléctricos en China, ya sabéis que la venta de Tesla en China ha caído completamente. Y no solo en China, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Porque los chinos están creando productos que son más asequibles para las personas. Y esta es la mentalidad de la que os estaba hablando antes. Los chinos, si se convierten en la potencia mundial, no van a abusar del mercado. Como dicen muchos estadounidenses, utilizan una forma iliberal, ¿ok? No es neoliberal, sino iliberal. Y eso no les gusta a los americanos porque dicen que es autoritario el gobierno chino y quieren imponer eso a nivel mundial. Y no hay evidencia de eso. Los chinos, desde que entraron en el mercado internacional, venden todo barato. Tenemos aplicaciones como Temu y un montón de aplicaciones más que permiten a personas obtener cosas de China, como Alibaba, directamente desde China a un precio asequible y venderlas en su país. O simplemente para consumo en su país. Lo mismo con los coches eléctricos. ¿Y qué hace Estados Unidos? Prohíbe la importación de coches eléctricos chinos dentro del país. Eso es puro proteccionismo. Y los Estados Unidos siempre ha sido un gobierno proteccionista. No solo eso, sino que culpan a China porque está financiando, está subsidiando a las empresas chinas en este sector, en los coches eléctricos y en los microchips, ¿ok? Para que puedan vender sus productos a un precio más bajo en el mercado internacional. Algo que los Estados Unidos ha estado haciendo constantemente, sobre todo con la agricultura. Sobre todo con la agricultura, que fastidia a los mercados, por ejemplo, en países africanos, asiáticos, Latinoamérica, con los subsidios que da el gobierno a los agricultores americanos, que les permite vender sus cereales o su arroz, lo que vendan, a un precio mucho más bajo. O sea, critican a China de hacer exactamente lo que ellos hacen. Como veis, aquí hay competición. Y cuando los Estados Unidos o el capitalismo ve que hay competición, lo que hacen es ser agresivos, imponer y actuar de la misma forma que ellos mismos dicen que no quieren actuar. Pero bueno, seguimos. Gran Bretaña pondrá la industria de defensa en modo de guerra, dice el Rishi Sunak, un dirigente no elegido por la población, que quede claro. Ok. Luego, el Departamento de Estados Unidos llamó la atención sobre las violaciones de derechos humanos en Ucrania. ¡Oh! Justo ahora, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Ucrania están prácticamente encarcelando, ¿ok? A curas que forman parte de la, no sé si se llama la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿ok? Les están encarcelando, les están incriminando por cosas que ni siquiera han hecho, están quemando sus iglesias, están confiscando las iglesias, gente de a pie, neonazis, están entrando en las iglesias y cogiéndolas, ¿ok? No solo eso, sino que están reteniendo a gente en la calle, les están secuestrando, les están metiendo en camionetas y enviando al frente. Vas con tu hijo, vas con tu mujer, les da igual. Si eres un hombre y tienes edad militar, te cogen y te envían directamente al frente. No solo eso, los rusoparlantes en el este de Ucrania al principio de la guerra en 2014 también fueron llamados terroristas, fueron atacados, se llevó a cabo una guerra civil. Todo esto está ocurriendo en los últimos 10 años, pero los Estados Unidos simplemente se da cuenta ahora. ¿Ok? Ok, seguimos. Londres anunció planes para asignar un paquete de ayuda militar de 617 millones de dólares a Kiev, dice Rishi Sunak. El Reino Unido, un país en el que cada vez se ve más pobre, está a punto de entrar en recesión, pues lo que hacen es enviar más millones a Ucrania, porque dicen que si cae Ucrania no va a haber ni una barrera que pare a Rusia, a Putin, ¿ok? Y que Putin lo que va a hacer después de conquistar Ucrania, según ellos, es seguir conquistando el resto de Occidente, como digo yo, el resto del universo, ¿no? Con Thanos, con, no sé, con toda esta gente mala de Marvel, pues Rusia, Putin, van a conquistar el resto del universo, según la OTAN, según los europeos, ¿no? Pero bueno,
Los rusos no han dicho en ningún momento que van a hacer eso, no tienen ninguna intención, es una tontería que Rusia invierta tanto dinero en eso exactamente. Pero como veis, esta es la justificación de los países occidentales para entregar armamento a Ucrania y para seguir invirtiendo los impuestos de su población en la industria militar. Y esto es. Y como veis, se están preparando para algo grande. ¿Quién sabe? Quizá hay una tercera guerra mundial dentro de 3 días, ¿ok? Donde Rusia se enfrenta al mundo entero, ¿ok? ¿Quién sabe? Pero ya os digo, Rusia está muy preparada. Entrenó a 200.000 militares, ¿ok? Que no ha utilizado en el campo de batalla aún. Está creando armamento a tope. No hay nadie que les pare. Y es más barato que Occidente, porque Occidente depende de empresas privadas que les cobra una brutalidad por algo que no cuesta nada en producir, mientras que Rusia, la empresa bélica, las empresas bélicas, prácticamente la principal, está controlada por el gobierno, por lo cual es mucho más barato fabricar que los occidentales. Los rusos están produciendo a un nivel increíble y nadie les va a parar ahora. Les han encendido y van a seguir hasta el final, hasta que se sientan seguros que tienen armamento suficiente para poder llevar a cabo una guerra contra Occidente, si es que llega a ocurrir. Entonces, si lo buscan, lo van a encontrar. Ya os digo, muchos países de Occidente, sobre todo en Europa, tienen ejércitos policiales. No son, son ejércitos que no tienen experiencia de guerra. Son ejércitos que les envías al frente y te van a decir, no quiero luchar, prácticamente. Entonces ya veremos cuál sería la reacción de la población inglesa. Que si veis el TikTok de los ingleses, muchos están diciendo que ni de coña van a ir a luchar contra gente que se crían luchando con osos. Se refieren a los rusos, ¿ok? Bueno, luego, los Estados Unidos está desarrollando sanciones que amenazan con aislar a algunos bancos chinos del sistema financiero global que cooperan con la Federación Rusa. Muy bien, ¿qué hicieron? Les quitaron de SWIFT. ¿Qué hicieron los chinos? Han creado su propio SWIFT. Como veis, los Estados Unidos imponen sanciones muchas veces unilaterales, luego fuerzan a sus supuestos aliados o lacayos a imponer esas sanciones también a ciertos países, pero está el efecto boomerang. No solo boomerang, sino el efecto que fuerza tanto a Rusia como a China a unirse, ¿ok? Que hay una teoría que dice que la guerra de Ucrania en realidad se creó para que Rusia y Alemania se alejasen, se dividiesen. El sueño inglés, que estas dos potencias no dependan la una de la otra, ¿no? Y lo han conseguido. Nord Stream 1, Nord Stream 2, fracasado. Y tenéis al Scholz que no hace nada más que destruir su propio país, ¿no? La industria alemana se está deteriorando cada día. Pero bueno, volvamos a esto. China y Rusia, después de las sanciones occidentales, se han visto forzadas a unirse económicamente y a compartir información y a crecer conjuntamente, ¿ok? No solo eso, sino que ambos países se han visto forzados a invertir en su producción doméstica, ya os digo, en cuanto a microchips, armamento, etcétera, y no depender absolutamente nada de Occidente. Todas las empresas occidentales que se fueron de Rusia, por ejemplo, han sido reemplazadas por empresas rusas. Ahora hay un McDonald's ruso, ahora hay un Zara, bueno, Zara creo que sigue operando en Rusia, pero muchas empresas que se fueron han sido reemplazadas. ¿Y qué ha sido reemplazada? ¿Ok? Entonces, como veis, las sanciones no han hecho más que fortalecer a Rusia, ¿ok? Luego tenemos Lituania tiene la intención de comprar y transferir radares de defensa aérea a Ucrania, dice el ministro de Defensa. Que Lituania, un país pequeñísimo, que imagino que Rusia lo conquistará en 2 días, sí, quiere hacerlo. Luego el grupo de tropas de la OTAN cerca de las fronteras de la Federación Rusa es de hasta 33.000 personas, 300 tanques y más de 800 otros vehículos blindados de combate, dice Shoigu. Para los ucranianos de edad militar, los servicios consulares fueron suspendidos por decreto personal de Kuleva. Ok, imagínate que eres ucraniano, te has ido del país porque hay una guerra y quieres un futuro, ¿vale? Y te vas a otro país para seguir y obtener ese futuro, y lo que hace el servicio consular ucraniano es que cierra todos los servicios y no te permite renovar tu pasaporte. Claramente esto es una decisión política. Y los occidentales están diciendo que no, que lo hacen porque no hay suficiente personal y todas esas tonterías. Pero en realidad es una decisión política. Hoy mismo Polonia ha dicho que va a ayudar a Ucrania a devolver a Ucrania todos los hombres de edad militar que residen en Polonia. No solo Polonia, sino otros países europeos van a empezar a hacer exactamente lo mismo. Ahora, si tú les prohíbes a estas personas
no actualizar sus documentos, se convierten en personas sin documentación. Y esos países en los que residen van a tener el derecho de enviarles de nuevo a Ucrania, y esa gente va a ser enviada al frente, a luchar contra Rusia y a enfrentarse a las FAB 500, 1000, 3000, yo que sé cuántas toneladas tienen ya las FAB, pero los ucranianos están viendo las explosiones delante de sus ojos y dicen, hey, aquí no me quedo. Y es lo que está pasando en el frente a día de hoy, ¿ok? Hace poco se rindieron 200 ucranianos de una, todos de una. No solo eso, un regimiento se negó prácticamente a seguir luchando contra los rusos y se fue del frente. Se ha abierto una investigación contra ellos porque abandonaron el frente. Y encima, estos eran miembros de uno de los grupos dentro del ejército ucraniano más radicales de extrema derecha, el Reich Sector, como lo llaman, ¿ok? Algo parecido a los de Azov. Decidieron simplemente no seguir luchando contra los rusos. Los mismos que querían enfrentarse contra los rusos al principio son los que se han negado a luchar contra los rusos en el frente, han abandonado sus posiciones y ahora muchas unidades ucranianas han visto lo que han hecho ellos y se están preguntando si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Entonces, en muchos frentes hay ucranianos que están haciendo exactamente lo que hizo este grupo ucraniano, que es abandonar sus posiciones por completo o simplemente rendirse a los rusos, porque saben que si abandonan sus posiciones, posiblemente la repercusión en Ucrania sea peor que tirarse 1, 2, 3 años en una prisión en Rusia, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a los comentarios. Gracias, NotMe357 otra vez. Dijo Putin, si hay guerra, perderemos todos, y cierto es. Si empujas a Rusia, si arrinconas a Rusia o a cualquier otra potencia nuclear, se va a ver forzada a utilizar misiles nucleares. Y ahí pierde el mundo entero. Y sabemos que Rusia es suficientemente madura para no llegar a este punto, ¿ok? Pero parece ser que los países occidentales no tienen límites. Están dispuestos a dar armamento a Ucrania para que ataque dentro de Rusia, ¿no? Elon, capitalista, ahora ruega proteccionismo, ¿cierto es? Si China está en vía de desarrollo, ¿cómo será cuando sea un país desarrollado? Fijaros que los índices de desarrollo a nivel mundial dieron muy buenas cifras, ¿ok? Lo mostraron y dijeron que el capitalismo funciona, porque como veis aquí los países pobres han mejorado muchísimo. Pero cuando abres bien el gráfico y analizas la información que te dan, te das cuenta que la mayoría de ese desarrollo ha sido gracias a China. Sigue siendo considerado un país en vías de desarrollo. Si quitáis a China, los países pobres siguen igual que en 1960. No ha cambiado absolutamente nada. Pero China, gracias a China, esa curva en el gráfico sube un montón, ¿ok? Entonces China no es un país en vías de desarrollo. China es un país más avanzado que los países occidentales y más avanzado que los países desarrollados. China ha creado, ha fabricado, ha dado a su población cosas que los países occidentales sueñan con dar y que no lo pueden hacer. No pueden competir con China en muchos aspectos, en muchas industrias. Y ya os digo, es un país el cual ha elevado a su población de la pobreza. No solo eso, las líneas de trenes que han creado, el sistema de líneas de trenes de alta velocidad que conectan diferentes ciudades y dan oportunidades a las personas en China de viajar a diferentes ciudades para poder trabajar, y turismo interno, etcétera. Es increíble. La infraestructura china es increíble. Entonces, los occidentales siempre van a mirar a China como un país, ya os digo, subdesarrollado. Es la mentalidad colonial, neocolonial que tienen los occidentales, de la cual no se pueden quitar, la cual les ciega, la cual les nubla la mente y no les hace ver las cosas como son. Y es que China les ha superado en todos los aspectos prácticamente. Seguimos con las actualizaciones. Grecia dijo que no enviará sistemas de defensa aérea a Ucrania. Ok, sabemos que Grecia tiene S-300 y que son rusos y dicen que no van a enviarlo a Ucrania. Interesante. Azerbaiyán no puede sentarse a esperar mientras Francia, India y Grecia arman a Armenia contra nosotros, dice Aliyev. Y esto ya lo he comentado antes. Luego el Parlamento del Reino Unido aprueba un proyecto de ley para expulsar a los inmigrantes a Ruanda. ¿Qué os parece esto? Tenemos... Imaginaros, tenéis a migrantes ilegales que cruzan desde Francia al Reino Unido. No sabéis de dónde vienen porque estos inmigrantes no te van a decir de dónde vienen. Son listos, quieren quedarse en ese país. Si te dicen de dónde vienen, su nombre, su edad, pues les vas a volver a enviar al país de donde vienen.
Entonces no dicen de dónde vienen. Debido a eso, las autoridades inglesas han encontrado un problema en el cual dicen, ok, necesitamos un país el cual pueda recibir a estas personas. Y han decidido que Ruanda es el país más seguro. El mismo país que está financiando un genocidio en el este del Congo, ¿vale? En la región de Goma, es el país más seguro. El mismo país donde hubo un genocidio y en el donde las minorías hutus, por ejemplo, siguen siendo atacadas, donde los rivales políticos son atacados incluso en Sudáfrica, etc. Para Reino Unido dicen que es un país seguro, Ruanda, un país al cual ellos, los ingleses, no irían de vacaciones, ¿vale? Pero quieren enviar a estas personas. Ahora, en 2011 asesinaron a Gaddafi. Gaddafi estaba manteniendo esa inmigración, que no fuesen a Europa, ¿ok? Les mantenía bastante. La Unión Europea daba dinero a Gaddafi para que les mantuviese ahí. Gaddafi les daba educación, les daba incluso vivienda y luego les devolvía a su país de vuelta. ¿Qué hicieron? Bombardearon Libia, se cargaban a Gaddafi. Ahora está el Estado Islámico y todas las organizaciones terroristas que conoces en este mundo. No solo eso, sino que crean guerras en Afganistán, crean guerras en Irak, crean guerras en diferentes países y quitan el futuro a estas personas. ¿Qué van a pensar estas personas de Afganistán y estos países africanos? Es, vamos a los países que nos han destruido el futuro. Y es lo que han hecho. Prácticamente están invadiendo Europa. Inmigrantes de todas partes aceptan a millones. Y algunos vienen de forma ilegal, ¿ok? Pero es una situación que ellos mismos han creado. Una situación que Gaddafi les advirtió. Les dijo, darme millones al año y os aseguro que no van a pasar. Porque les voy a dar educación, les voy a dar lo que necesitan para volver a su país y hacer crecer a su país. Cosa que a los países occidentales no les interesa. Que los países africanos avancen. Porque el hecho de que avancen significa que van a pensar inteligentemente y van a decir que los recursos que están bajo sus pies les pertenecen a ellos. Y eso va a aumentar el precio de absolutamente todo en Europa, al igual que lo está haciendo Níger con uranio a Francia. Entonces, ya os digo, le van a enviar a Ruanda en un vuelo, da igual de dónde vengan, de Afganistán, de cualquier país, se les coge y se les envía a Ruanda, y luego Ruanda supuestamente se va a asegurar de que esos inmigrantes que ahora imagino se convierten en refugiados no se vayan del país. Si te lo crees, ¿ok? Pero bueno, les van a pagar para que les mantengan en el país, ¿ok? Si no puedes crear una cárcel flotante, como hicieron, pues llama a un país que esté dispuesto a hacerlo por ti, ¿no? Y esa era la última actualización. Para finalizar, voy a leer los comentarios que tenés en TikTok y ya cerramos el vídeo. Ok. Creo que la Legión de Francia ya se comió un pepazo de Putin. Sí, a decir verdad, creo que fue en Kharkov que atacaron a un hotel donde se estaban refugiando ciertos militares franceses y la legión ya está presente en Ucrania. Okay. La legión extranjera francesa, que es uno de los cuerpos de élite del ejército francés, está en Ucrania y sí, les atacaron con misiles. Es que los rusos tienen personas viviendo ahí, ¿ok? Personas que les dan información. Les envían un mensaje, les telefonean, dicen, este hotel he visto a 200 militares franceses entrar. Boom, al día siguiente tenéis un Islander ahí y les revienta prácticamente, ¿no? Disculpa. Y no solo eso, sino que el hecho de que Francia envíe 5.000 soldados franceses o 10.000 a Ucrania no va a cambiar nada en el campo de batalla. Menos cuando no pueden utilizar su aviación, menos cuando Rusia tiene estas bombas deslizantes o como se llamen, que prácticamente vuelan largas distancias y dan al objetivo, ¿ok? Y más aún cuando Rusia tiene un ejército espléndido, prácticamente, que está mejorando, que está aprendiendo aún más en el campo de batalla y que a decir verdad los franceses no van a poder hacer absolutamente nada. Pero sabemos que la misión de los franceses es evitar que los rusos cojan Odessa, porque si los ucranianos pierden Odessa, los ucranianos pierden el acceso al mar, ¿ok? Entonces, si pierden acceso al Mar Negro, pierden acceso al Mediterráneo y muchos de sus negocios que se hacen mediante los puertos ucranianos lo van a perder. Se ha convertido en un país el cual siempre tiene tierra y no tiene acceso al mar, lo cual sería un problema muy grande para la economía ucraniana. Entonces los franceses quieren asegurar que no lo pierden. Los franceses creen que los rusos quieren atacar a Odessa, posiblemente lo quieran hacer, pero quizá no en este momento, ¿no? Veremos qué ocurre, os seguiremos informando en nuestro canal de Telegram. Luego, triste lo del Congo, cierto es, si no sabéis lo que está ocurriendo en el Congo, visitad nuestro canal de YouTube, tenemos un vídeo el cual explica la situación,
es un análisis bastante bueno, en el cual analizamos la historia que llevó a cabo el conflicto que existe en el Congo. Ya os digo, Ruanda forma parte activa del conflicto en el Congo, financia a los rebeldes, a los supuestos rebeldes en el Congo, que están llevando a cabo genocidios en pueblos sobre todo donde habitan personas, bueno, pueblos donde hay recursos naturales, ¿ok? Y resulta que habitan personas en ese pueblo y lo que hacen es enviar a guerrillas y tal, y que les quiten del medio mediante genocidios, todo tipo de masacres, ¿no? Y Ruanda no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho bastantes veces ya. Es muy triste observar las nuevas generaciones de países que fueron de la Unión Soviética quedar ese vínculo. Sí, cierto es, muchos, a decir verdad, se sienten más atraídos hacia Occidente. Ya os digo, Rusia no era la Unión Soviética. Rusia era parte de la Unión Soviética. Es más, Rusia fue la primera víctima de la Unión Soviética. Hay gente que apoya a la Unión Soviética, gente que no. ¿Ok? Yo simplemente lo analizo. Y Rusia formaba parte de la Unión Soviética y muchos rusos se alegraron cuando la Unión Soviética se disolvió. Pero luego se dieron cuenta de que la Unión Soviética también les traía ciertas cosas que no les da el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Y sí, muchos países, pues eso, están cayendo bajo las mentiras y trampas occidentales. Luego, déjame comentar en tu vídeo de las inteligencias artificiales usadas contra los rusos, porfa. Eh, no puedo aceptar ahora mismo a personas que se unan al vídeo, lo siento, y es debido a que